Bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos listos ya para comenzar un nuevo estudio en el libro del profeta Daniel. Qué bendición tan grande tenemos de estudiar la palabra de Dios y de ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder obtener de ella la mejor ganancia espiritual, el mejor provecho para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a estar abarcando en este estudio los versículos 1 al 19. La lección se llama La oración ardiente de Daniel por Israel. Pero hablando de oración, vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Bendito Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque vamos una vez más, Señor, a hacer algo maravilloso, algo que amamos, como es leer tu palabra y meditar en ella. Te damos gracias por haber dejado para nosotros, por haber dejado en nuestras manos, Señor, este libro precioso. Tu palabra es verdad y ella nos revela de tu existencia, de tu amor, de tu gracia y de cómo, Señor, tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Padre bendito, y pedimos que lo que vamos a estudiar hoy tenga mucho provecho para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, la oración ardiente de Daniel por su nación, por la nación de Israel, es lo que vamos a estar estudiando. Veamos primero la ubicación geográfica de la oración en los versículos 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, así comienza este capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Recordemos entonces que el gobierno o el imperio de Babilonia tuvo como su último rey a Belsasar. Y después de él, el día que cayó el imperio babilónico, ellos pasaron ya a ser parte de la nación de los medos y los persas. Así que aquí tenemos a Darío de la nación de los medos, hijo de Asuero. Está en su primer año de reinado, quiere decir el imperio babilónico acaba de caer. Pero Daniel dice que él miró atentamente. Esto es importante. Daniel miró atentamente, quiere decir con mucho cuidado, con mucha atención, en los libros. Él estaba mirando con atención los libros. ¿Qué libros estaba leyendo? Bueno, dice que eran los libros del profeta Jeremías, porque dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta oración? En el primer año de Darío. Es decir, hermanos, esto fue en el año 538 antes de Cristo. Recordemos que en el año 539 antes de Cristo, Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. ¿Cuál es la relación de esta fecha con otros eventos en la vida de Daniel? Bueno, en el año 605 antes de Cristo, el año 16 de Daniel, y esto es aproximado, hermanos, aproximadamente Daniel tendría unos 16 años, Daniel es llevado cautivo a Babilonia.
En el año 586 antes de Cristo, Babilonia completa la cautividad de Judá. En el año 562 antes de Cristo, muere el rey Nabucodonosor. En el año 553 antes de Cristo, tenemos la visión de Daniel del capítulo 7. En el año 551 antes de Cristo, la visión de Daniel del capítulo 8. En el año 539 antes de Cristo, la caída de Babilonia en manos de los persas. Y ahora llegamos al año 538 antes de Cristo. La visión de Daniel, capítulo 9. Daniel tendría aproximadamente unos 80 años. Entonces, este es el registro histórico. Desde el año 605, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, hasta llegar al año 538 antes de Cristo, en el que nos encontramos con esta visión de Daniel. Esta visión del capítulo 9, hermanos, es importantísima. Aquí vamos a ver los pasajes más importantes de la profecía de este libro de Daniel. Vamos a ver primero entonces acerca de la oración. ¿Qué provocó la oración? Daniel leyó los libros. Tendría unos 80 años aproximadamente, pero Daniel no dejaba de leer la palabra de Dios. Aun cuando ya era un anciano, él seguía leyendo la palabra de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Y no solamente los leía, dice que leía atentamente. Hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que hacerlo también atentamente, tal como Daniel. Dice la Biblia en Jeremías 25, 11 al 12, que son probablemente los pasajes que impactaron, los que impresionaron a Daniel. Dice la Escritura: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, hablando de la tierra de Israel. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, hermanos, probablemente estos son los pasajes que estaba leyendo Daniel en el libro de Jeremías. Daniel entendió lo que estaba escrito en los libros. Es bueno leer la palabra de Dios y es bueno entender lo que leemos de la palabra de Dios. Él está leyendo que la cautividad en Babilonia tenía un tiempo límite. Eran 70 años. Y él entendió perfectamente que los 70 años estaban por cumplirse. ¿Es posible verdaderamente entender la palabra de Dios? Bueno, algunas personas dicen: no, la Biblia no se puede entender, la Biblia es un libro muy complicado. No debería leerse porque nadie puede entender lo que dice la Biblia. Pero hermanos, sí, es posible entender la palabra de Dios. La podemos entender por su nombre. Le llamamos palabra de Dios, no es palabra de hombres. La Biblia no es palabra de hombres. Es el único libro que puede llamarse la palabra de Dios.
Dios se revela al hombre por medio de su palabra. ¿Por qué Dios se iba a revelar al hombre si, por qué ¿por qué Dios se iba a revelar al hombre a través de la Biblia si la Biblia no la pudiéramos entender? No tendría sentido que Dios se revelara a nosotros por medio de un libro que no se puede entender. Entonces, podemos entender la escritura porque es la palabra de Dios. También la podemos entender por las características de una revelación. La palabra revelación quiere decir quitar el velo, dar a conocer algo que antiguamente no era conocido. Y también la podemos entender por medio del ejemplo vivo del etíope eunuco. Vamos a estar viendo esto en el libro de Hechos, capítulo 8. Para que podamos entender, hermanos, cómo es que nosotros podemos llegar verdaderamente a un entendimiento de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8 tenemos un ejemplo muy importante de cómo podemos entender la escritura. ¿Qué es lo que Dios proveyó por su gracia para este hombre, para el etíope eunuco? Bueno, Dios proveyó su palabra. Él iba leyendo la palabra de Dios. Vemos eso en los versículos 28 y versículo 30 de Hechos capítulo 8. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El profeta Isaías, hermanos, es uno de los escritores de la palabra de Dios. Y este hombre volvía en su carro y él iba leyendo su palabra. El versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Dios proveyó su palabra para que este hombre la leyera. Él iba leyendo precisamente al profeta Isaías. ¿Qué es lo que este hombre proveyó para sí mismo? Bueno, el deseo de aprender. Una cosa es tener la palabra de Dios y otra cosa es desear aprender de la palabra de Dios. Una cosa es que nosotros tengamos una Biblia y otra cosa es que la leamos. A veces tenemos una Biblia y no la leemos. Hay creyentes que pasan un día, 2 días, una semana entera y no tienen deseo de aprender, pero este hombre sí tenía deseo de aprender la escritura. Dice en el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él podría haber ido haciendo cualquier otra cosa. Quizás revisando algunos documentos de Etiopía, porque él era un funcionario de la reina Candace. Pero él iba leyendo la Biblia. En el versículo 31, a la pregunta de Felipe de ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este hombre entendió que Felipe podía darle una explicación clara de lo que él iba leyendo. Entonces, hermanos, este hombre tenía deseo de aprender. Ojalá que nosotros también tengamos deseos de aprender de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios para ayudar a este hombre a entender las escrituras? Bueno, envió a Felipe para que le explicara. Envió a Felipe. Felipe estaba en Samaria, estaba predicando el evangelio, muchas personas estaban siendo salvas, pero Dios tenía una misión para él. Dios tenía un propósito también para el etíope eunuco y los iba a juntar en el desierto. Dios envió a Felipe para que le explicara. Dice Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En el versículo 29 leemos, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 31. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vean cómo este hombre etíope iba leyendo al profeta Isaías. Él tenía en sus manos un rollo que eran los libros de aquel tiempo. Como dije hace poco, él podría haber ido haciendo cualquier otra cosa. Podría haber ido durmiendo. Podría haber ido disfrutando del paisaje. Pero él iba leyendo, él tenía deseo de aprender. Y Dios le proveyó a una persona que le explicara el pasaje que él iba leyendo. Dios proveyó a Felipe y Felipe le anunció el evangelio de Jesús, que es la buena noticia que toda la gente necesita escuchar. Él llegó a un punto donde podía entender las escrituras, porque estamos hablando de si es posible verdaderamente entender las escrituras. Bueno, sí, él llegó a un punto donde pudo entender la escritura. Fue salvo y bautizado en agua. ¿Cómo es que una persona puede ser salva si no entiende el evangelio? Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y el hombre entendió. Él creyó en el Señor. Él fue salvo y por haber sido salvo fue bautizado en agua. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué le había anunciado Felipe? El Evangelio de Jesús. El Evangelio que habla acerca de la persona de Jesús. El Evangelio que dice que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una persona no puede entender el Evangelio si nadie le explica el Evangelio. Él creyó en Jesucristo. Cuando él entendió las Escrituras, ¿cuál fue el resultado? Dice la Escritura que hubo gozo en él. Él siguió gozoso su camino. Versículos 38 al 39 dicen, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Porque cuando podemos entender verdaderamente las Escrituras, entonces podemos tener gozo. Volviendo a la oración de Daniel, veamos, bueno, ya vimos la ubicación geográfica de la oración, ahora veamos el contenido de la oración. ¿Cuál fue el contenido de la oración de Daniel? La primera parte de la oración fue una confesión. La oración fue dirigida a Dios, el Señor, tal como dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿A quién fue dirigida la oración? A Dios el Señor. Daniel tenía un punto de vista, o sea, una opinión correcta de Dios. Él le llama al Señor, o él llama a Dios Señor. La palabra Señor, hermanos, en hebreo es Adonai. Y esa palabra significa Señor. La palabra Adonai habla de autoridad. Daniel sabía quién era Dios. Dios es el Señor, es Adonai, es la máxima autoridad. Daniel tenía también un punto de vista, una opinión
correcta de sí mismo. Él es humilde. Él dice, volví mi rostro al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que él fue humilde. Dice la Escritura que él, después de estar leyendo los libros, fue movido a la oración. Oró al Señor, oró a Adonai. Quiere decir que él es humilde al buscar al Señor en oración. Cuando nosotros no tenemos un punto de vista correcto de nosotros mismos, creemos que nos podemos solucionar a nosotros mismos los problemas. Y eso se llama orgullo. La falta de oración simplemente refleja orgullo. Entonces vemos que Daniel tenía un punto de vista correcto de Dios, tenía un punto de vista correcto de sí mismo. Daniel vino delante del Señor con una actitud correcta. Dice que él vino en ayuno, en oración, se vistió de cilicio. El cilicio era una vestimenta de pelo de cabras. Normalmente era de pelo de cabras negras. Y es una prenda de vestir que causa mucha incomodidad porque el pelo de las cabras es grueso y molesta. Es una forma de mostrar humillación delante de Dios. La oración también es algo personal. En el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Entonces, él está orando. Él personalmente está buscando al Señor. También la oración es algo digno de alabanza. El versículo 4 dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una vez que Daniel ha leído lo que dice el profeta Jeremías acerca de la duración de la cautividad en Babilonia, ahora él viene humillado delante de Dios, reconociendo que Jehová es Adonai, lo cual quiere decir el Señor, el gobernante. Empieza a orar, pero su oración comienza con una alabanza. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermanos, nuestras oraciones deben incluir alabanza. Nuestras oraciones no deben ir directo al grano. Señor, quiero que me des esto. Señor, te pido esto. Hermanos, cuando oremos, comencemos alabando al Señor. Comencemos adorando al Señor. Dios siempre sabe que nosotros necesitamos de Él, pero se complace cuando nosotros le adoramos. Y aquí vemos entonces un ejemplo en esta oración de Daniel. Daniel alabó a Dios porque Dios es grande y temible. Esta palabra temible puede entenderse tanto como digno de ser respetado, como también que infunde miedo. Claro que sí, puede entenderse de las dos maneras. Daniel también alabó a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de su pacto. Dios es fiel, no solamente es grande, y al decir que Dios es grande, hermanos, no estamos hablando aquí de algo físico. Él es grande en sus atributos. Él es soberano, Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable. Nuestro Dios es grande. Él es temible y también es fiel. Recuerdan que la palabra dice que si nosotros somos fieles, ¿qué pasa con Dios? Él permanece fiel.
Entonces Daniel alabó a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de su pacto. Daniel alabó a Dios por su misericordia. También es bueno recordar la misericordia de Dios cuando nosotros estamos orando. Estos son elementos buenos en una oración. Son elementos que reconocen los atributos de Dios cuando nosotros estamos orando. Cuando Daniel confesó sus pecados, él hizo intercesión por toda la nación de Israel. Primero Daniel está alabando al Señor. Él está alabando al Señor y ahora él viene para confesar sus pecados y hacer intercesión por la nación de Israel. Los versículos 5 al 6, 5 al 6 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está reconociendo que han pecado. Él dice, hemos pecado, toda la nación. Y menciona palabras como pecado, iniquidad, impíamente, rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos. Él reconoce que no han obedecido al Señor. Dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Recuerden que Dios, antes de que la nación de Israel cayera bajo el dominio de los asirios, las 10 tribus del norte, y de Babilonia, las 2 tribus del sur, les envió profetas para advertirles, para decirles, cambien, vuélvanse al Señor. Pero ellos no quisieron y por eso Daniel dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Entonces, para describir su pecado, él usó 4 palabras diferentes. En el versículo 5 vemos estas palabras. Iniquidad, que quiere decir actuar perversamente. Impíamente es hacer lo malo deliberadamente. Rebeldes, violación voluntaria a la autoridad, y también usa la palabra desviación o apartar, que es consecuencia de lo anterior. Consecuencia de actuar perversamente, consecuencia de hacer lo malo deliberadamente, consecuencia de violar voluntariamente la autoridad. Cuando hacemos eso, obviamente nos estamos apartando, nos hemos desviado del Señor. Hermanos, qué importante es que nosotros también confesemos nuestro pecado y no nos justifiquemos delante de Dios. Oh, sí, Señor, yo hice tal cosa, pero fue porque esto y esto y esto. En otras palabras, yo no tuve la culpa. Miren que Daniel no dijo eso. Daniel tampoco se pone a acusar a sus antepasados. Él no dijo, ellos pecaron, ellos actuaron impíamente, ellos fueron rebeldes. No, Daniel se incluye y él dice, hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de ti. Él no está diciendo, es que nuestros antepasados, es que ellos hicieron lo malo. No. Esos son principios importantes que nosotros debemos recordar cuando estamos estudiando estos pasajes. Él añadió a la lista que ellos no escucharon a Dios. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios les estuvo enviando profetas y profetas uno tras otro. A veces había varios profetas al mismo tiempo, advirtiéndole a la nación
comenzando por sus gobernantes, los reyes, los príncipes, y luego a todo el pueblo. Pero ni los reyes, ni los príncipes, ni los padres, ni los sacerdotes de aquel tiempo escucharon a Dios. Por eso, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, Dios dice, todo el tiempo les envié profetas a este pueblo obstinado, pero ellos se burlaron de mis profetas y los mataron. Y subió su maldad hasta que no hubo ya remedio. Dios nos advierte, hermanos. Dios nos advierte. Dios advirtió a Adán. De todo árbol del huerto puedes comer, le dijo Dios, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advierte y espera que nosotros seamos obedientes. Pero Daniel está reconociendo aquí que ellos han pecado. Él usa 4 palabras diferentes y también está reconociendo que no escucharon a Dios. Una pregunta, ¿está usted escuchando a Dios? ¿Está usted oyendo al Señor? Aquí vemos entonces un contraste entre los caminos de Dios y los caminos de Israel. Vamos a ver los versículos 7 al 9 para que nosotros veamos cómo es que hay un contraste entre los caminos de Dios y los caminos de Israel. Porque, hermanos, muchas veces nosotros no queremos seguir el camino de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Yo quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Veamos los versículos 7 al 9. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Cuáles son las 2 distinciones que hizo Daniel en los versículos 7 al 9? Él dice, tuya es la justicia, nuestra es la confusión. Él dice, tuya es la misericordia y el perdón. Nosotros nos hemos rebelado. Daniel está haciendo aquí entonces, hermanos, la distinción entre lo que es Dios y nosotros. Dios es justo y Daniel dice, tuya es la justicia. Señor, tú eres justo, pero nosotros estamos confundidos. Él dice, Señor, tuya es la misericordia y el perdón, pero nosotros nos hemos rebelado. Hermanos, nuestro Dios es un Dios justo. Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de misericordia. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tenemos que reconocer que nuestro Dios usa mucha misericordia con nosotros. Él es misericordioso. La misericordia, hermanos, es cuando nosotros no recibimos el castigo que merecemos. Si nosotros hemos hecho algo malo, merecemos ser castigados, pero Dios no lo hace por su misericordia. La diferencia entre la misericordia y la gracia es que en la misericordia
yo no recibo algo que merezco. En la gracia, yo recibo algo que no merezco. Por ejemplo, ¿por qué los creyentes no vamos a ir al infierno? Por la misericordia de Dios. Porque ¿qué es lo que merecemos nosotros por nuestro pecado? ¿Aplausos? No. ¿Merecemos el cielo? Menos. Lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado es ir al infierno, pero no vamos a ir ahí por la misericordia de Dios, porque somos salvos, porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al cielo. ¿Merecemos ir al cielo? No, nadie merece ir al cielo. Entonces, ¿cómo es que vamos a ir al cielo? Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. De manera, queridos hermanos, que tenemos que recordar cada día de nuestra vida que por la misericordia de Dios todavía estamos aquí. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos, cada mañana que nosotros despertamos, tenemos que recordar, es por la misericordia del Señor. Daniel dice, tuya es la misericordia y el perdón. Pero el contraste es, nosotros nos hemos rebelado. Somos rebeldes. No queremos seguir la dirección que Dios nos está marcando. No queremos ir en la dirección que Dios nos dice que vayamos. Somos orgullosos y queremos hacer lo que nos da la gana. Hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa no permite que nosotros sigamos consejos. Nuestra naturaleza pecaminosa es orgullosa y dice, no se meta conmigo, déjeme a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Por eso los pastores muchas veces cuando queremos aconsejar a algunos hermanos, ellos no quieren, ellos no rechazan. Ellos dicen, usted conmigo no se meta, déjeme, yo sé lo que estoy haciendo. El Señor nos muestra cuál es el camino que debemos seguir por medio de su palabra. Hermanos, cada día de nuestra vida nosotros enfrentamos un gran conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad? Cada día de nuestra vida nosotros estamos en esta gran batalla y esta batalla, hermanos, se lleva a cabo en nuestras mentes. El campo de batalla es la mente, nuestra cabeza, donde tomamos las decisiones. ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer mi propia voluntad? Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, vamos a complacer los deseos de la carne. Hermanos, la oración acepta las justas consecuencias de sus pecados. La oración acepta las justas consecuencias de sus pecados. Daniel 9, versículos 10 al 15 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer a Dios. Por lo cual, o sea, por no haber obedecido a Dios, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros
y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Miren, hermanos, Daniel no está diciendo, yo no sé por qué nos vino este mal. Daniel no está diciendo, ¿alguien me puede decir, por favor, qué hemos hecho para que nos venga semejante cosa? No, Daniel dice, es que nosotros no obedecimos al Señor, es que no obedecimos a Dios. Y si nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué podemos esperar como hijos de Dios? Cuando nosotros como hijos terrenales no obedecemos a nuestros padres, ¿qué podemos esperar de nuestros padres? ¿Un premio? ¿Un galardón? No, podemos esperar primero que ellos se enojen, que ellos no estén a gusto con nuestra desobediencia. Y en segundo lugar, podemos esperar el castigo y lo tendremos bien merecido. Hermanos, Dios nos ama y nos ama con amor eterno, pero eso no significa que Él va a dejar pasar todas las cosas pecaminosas que nosotros hacemos. Dios nos ama, pero eso no significa que Dios se hace de la vista gorda cuando nosotros estamos pecando. Y Dios nos advierte. Él nos advierte y Él nos está diciendo, cambia tu manera de pensar. Deja de portarte así. Vuelve a mí. Vuelve a la comunión conmigo. Pero hay un momento en que la paciencia de Dios se acaba. Porque es verdad que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero eso no significa que va a estar toda la vida tolerando nuestro pecado. Y Daniel está consciente de que lo que les vino a ellos, los 70 años de cautiverio, los miles y miles de muertos por causa de la invasión de Babilonia a Judá, son consecuencia del pecado. Queridos hermanos, no podemos burlarnos de Dios. Gálatas capítulo 6 dice que nadie se puede burlar de Dios, que todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Ahora el versículo 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Hermanos, eso se llama confesar nuestros pecados. A veces nosotros no confesamos el pecado. A veces excusamos el pecado o a veces justificamos el pecado. Bueno, sí, yo sé que hice mal, pero es que, y empezamos a buscar justificación. Es que yo hice esto por esta cosa. Yo hice esto por esta causa. Y no deberíamos hacer eso. ¿Cuáles son entonces las justas consecuencias de sus pecados? Maldición y disciplina. Maldición y disciplina.
Dios trajo sobre Israel maldición y disciplina. En Deuteronomio capítulo 28, no podemos leer esos pasajes porque son muy extensos, pero en Deuteronomio capítulo 28, queridos hermanos, hay una serie de maldiciones que vendrían sobre la nación si no obedecían al Señor. Y vinieron sobre ellos, porque Dios no está jugando tampoco. A veces algunos padres de familia decimos a nuestros hijos, te voy a castigar, te voy a castigar. Deja de hacer eso porque te voy a castigar, pero nunca lo castigamos. Bueno, Dios dice, te voy a castigar y lo hace. En Levítico capítulo 26, nosotros encontramos una serie de advertencias sobre las cosas terribles que iban a venir sobre ellos si no obedecían al Señor. Conduce el estudio profético a una vida espiritual más profunda, sí, porque nos hace reconocer nuestro pecado y puede llevarnos a confesarlos. Hermanos, conocemos las consecuencias del pecado. Conocemos las consecuencias del pecado, aún al estudiar las profecías. Estamos viendo aquí en el libro de Daniel, que es un libro profético, y vemos cómo el pueblo pecó y las consecuencias vinieron sobre ellos. Entonces, aún cuando estudiamos profecía, podemos obtener beneficios para nuestra vida práctica. Deberíamos tomar ejemplo de la nación de Israel y ver que si a ellos les fue mal, porque pecaron, porque fueron rebeldes, porque quisieron hacer lo que ellos querían en lugar de hacer la voluntad de Dios, pues también a nosotros nos puede venir el castigo, la disciplina de Dios. Y recordemos que la disciplina de Dios no es para destruirnos, sino al contrario, es para restaurarnos a la comunión con el Señor. La segunda parte de la oración de Daniel fue una súplica. Vemos cómo él comienza su oración. Comienza alabando a Dios. Comienza alabando al Señor. Después confiesa el pecado. Luego reconoce las consecuencias que trae el pecado. Y ahora él va a hacer una súplica. Daniel 9, 16 al 19 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué preciosa oración, qué preciosa súplica de un hombre humillado delante de Dios, de un hombre que reconoce el pecado y las consecuencias del pecado. Y ahora está pidiendo a Dios que los perdone, que los perdone, que mire su sufrimiento y los restaure. ¿Qué pidió Daniel a Dios hacer? Que escuchara su oración.
y apartara su ira de Jerusalén. ¿Sobre qué base Dios debería hacer esto? Él dice, no por nuestras justicias, no por lo que nosotros somos, sino por tus muchas misericordias. Por tus muchas misericordias. Hermanos, de la misma manera nosotros podemos buscar al Señor en oración. Y no nos acercamos a Él en base a nuestros méritos. No pedimos a Él en base a que nosotros hacemos las cosas buenas. Venimos a Él también amparados bajo el manto de la gracia de Dios. Por eso nuestras oraciones dicen en el nombre de Jesús, no en nombre nuestro. Pedimos lo que pedimos en el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es misericordioso, es clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Y con esa confianza podemos acercarnos a Dios, orar a Él, venir ante su presencia y humillarnos, reconocer nuestros pecados. Eso es confesar, admitir nuestros pecados. Y venimos a Él para pedir basado en sus muchas misericordias. Qué importante es esta oración de Daniel, ¿verdad? Y qué bueno aprender todas estas cosas, todos estos elementos que debe llevar toda oración que nosotros hacemos. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso pasaje que hemos estudiado. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos cómo nosotros debemos orar. Así como Daniel oró, nosotros también debemos orar. Confesamos, Señor, nuestros pecados y nos humillamos delante de ti y pedimos que siempre nos muestres tus muchas misericordias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar estudiando en nuestra próxima lección el capítulo 9 del libro de Daniel. Bendiciones para todos.